ser un poquito mayor. Pertenezco al Centro Educativo de Turrialba. Sí tengo experiencia docente, he trabajado ya tiempo, por decirlo así. Y bueno, esperando que nos vaya bien. Bienvenido, Bruce. Qué bueno Gracias. tenerte por acá. Y tengo a Daniela de la O. Hola, buenas noches, profesores y compañeros. Soy Daniela Lao, pertenezco al CEU de Heredia, vivo en Heredia. Tengo como 9 años de dar tutorías de mate, estudié química en la UCR y bueno, acoplándonos a la nueva realidad que nos tocó y esperemos que a todos nos vaya súper bien. Bienvenida, Daniela, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Lauren. Buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Yo soy de Tilarán y tengo tiempillo de estar dando clases particulares desde el 2015 más o menos, y el año pasado, si no me equivoco, estuve un tiempito haciendo una licencia en un CINDEA, pero ya aquí todo es aprendiendo y avanzando cada cuatrimestre, porque el cuatro pasado que llamamos metodología, de hay un montón de cosas que uno va aprendiendo poco a poco ahí, que tal vez no sabía en el momento en el que hice la práctica en el CINDEA el año pasado. Bueno, bienvenida, Lauren. Tenemos a Luis Alberto. Buenas, yo pertenezco al Centro Universitario de Punta Arenas, soy de Esparza y actualmente soy estudiante a tiempo completo, llevo enseñanza de la mate e ingeniería informática y espero que nos vaya bien a todos. Muchas gracias, Luis, bienvenido. Y por aquí está María Lourdes. Sí, buenas noches. Mi nombre es María Lourdes Chávez. Yo estoy terminando el diploma, el profesorado. He dado clase, pero a gente mayor, porque yo estudié ingeniería primero y llevaba asistencias y después trabajé en cursos prácticos, tipo laboratorios y cosas así. Con jóvenes, de lo que he hecho lo de la universidad y la formación de mis hijos. Tengo hijos grandes y de sus compañeros, a todos los llevo en mate, entonces esa es la experiencia que tengo, digamos, en enseñanza de la matemática. Me encanta la matemática, eso sí. Soy de San José, del Centro Universitario San José, porque vivo en Granadilla. Okay. Muchas gracias, María Lourdes. Y me queda por ahí a Wilson. Buenas noches, mi nombre es Wilson Tenorio. Yo vivo en Heredia. Llevo ratillo dando clases regulares y bueno, empecé preparando para Olimpiadas de Matemática, que es en lo que me dedico actualmente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Wilson. Tenemos, bueno, nos falta un compañero que creo que no se va a poder integrar, que es Efraín. Y brevemente voy a referirme a algunos aspectos. Vamos a tratar de hacer la sesión muy ejecutiva en ese sentido, pero tratar de referirme a algunos aspectos importantes relacionados a lo que es la asignatura práctica docente, ¿verdad? Vamos a ver. Estoy compartiendo. Evelyn, ¿se ve la presentación? Sí, gracias. Ok, ¿qué es la práctica docente? Bueno, es una asignatura semestral, ¿verdad? Es una asignatura donde el estudiante, estas son algunas cuestiones que ya ustedes conocen, ¿verdad? Se pide una autorización porque tiene unos requisitos, ¿verdad? Tiene unos requisitos que cumplir. Es una asignatura que integra en su mayoría todo lo que ustedes han aprendido en los primeros cuatrimestres de la carrera, ¿verdad? La parte matemática, la parte pedagógica, el área complementaria, hasta incluso el área humanística, ¿verdad? Todo lo que, la formación que ustedes reciben en la universidad a lo largo de estos años, pues muchos lo van a integrar en este curso, ¿verdad? En esta asignatura. Es una asignatura que la idea es que ustedes la disfruten, que la aprovechen, que aprendan bastante. No es una asignatura para ponerse nervioso o con miedo o ver de qué forma la pruebo, no. Aquí, más allá a veces de
de pensar en una nota, en una calificación, cómo van a evaluar, es una oportunidad para que ustedes sean creativos, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a ver con la situación que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Que la vemos como una oportunidad, ¿verdad? De mostrar esa formación que ustedes tienen, que los distingue a un estudiante de otras universidades, ¿verdad? Es muy diferente el estudiante UNED al estudiante de otras universidades. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ustedes han llegado hasta donde han llegado en este momento a base de disciplina, ¿verdad? A base de esfuerzo, a base de muchas veces estudiar solito, o algunos no pueden ir a tutorías o tienen esas limitaciones, tienen situaciones muy distintas a otros estudiantes, ¿verdad? El tema de familia, el trabajo, muchas otras cosas que nos hacen tal vez valorar más lo que hemos estado, lo que hemos pasado y a dónde estamos en este momento, ¿verdad? Entonces, la asignatura lo que busca es eso, brindarle al estudiante ese espacio para vivir esa experiencia como docente. Ya ahorita con la presentación que ustedes hicieron, algunos ya trabajan en algún colegio, ¿verdad? Tienen esa oportunidad, otros se han desempeñado dando clases particulares, en alguna academia, otros quizá no han incursionado, pero ya están deseosos de ejercer, ¿verdad? Entonces, siento que somos un grupo pequeño, pero muy rico, muy diverso en ese sentido, ¿verdad? Y lo dijo una compañera, ¿verdad? Tal vez tuvo la oportunidad de trabajar en un CINDEA o en otro colegio y no conocía ciertas cosas que ya ahora, este año se conoce, ¿verdad? Que a través del curso de metodología, ustedes llevaron un curso de planeamiento didáctico, un curso de currículum, un curso de evaluación. En el de metodología integran todas esas áreas y propiamente aquí en práctica es donde ustedes van a ejecutar, ¿verdad? Van a ejecutar quizá de una manera muy distinta como se ha hecho en otros semestres, ¿verdad? En la práctica docente, en otros semestres, pues se trata de ser de manera presencial durante un determinado tiempo, varias sesiones. La realidad actual del país y el mundo nos obliga a usar otra metodología, pero que también nos brinda esa oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Decimos que la asignatura aplica conocimientos básicos sobre métodos y técnicas de enseñanza, el diseño y aplicación de planeamientos, instrumentos de evaluación, ¿verdad? También dice que con esta asignatura se pretende que el docente en formación, ¿verdad? Porque ya llega un punto en que ustedes no los vemos necesariamente como estudiantes, sino que ustedes son docentes, ¿verdad? Ya muchos ejercen en este momento, pero seguimos en esa constante formación, ¿verdad? Independientemente que ya uno tenga 15, 20, 25 años trabajando como profesor, cada día se aprende y se mejora. Y es algo que, como les decía, muchos profesores, o la mayoría de los profesores en ejercicio del país, tenemos ahora miles de profesores, miles de maestros aprendiendo a usar esta herramienta, aprendiendo a usar Teams, Zoom, dando una clase virtual cuando tal vez muchos en su vida habían tocado una herramienta de estas y les ha tocado, ¿verdad? Les ha tocado seguir aprendiendo, ¿verdad? No es de que uno obtiene el título, se gradúa y listo, deja de aprender, no. Somos docentes en formación y vamos a seguir en formación. Algo muy importante es que el análisis y la reflexión que ustedes hagan a lo interno de cada una de sus actividades. Aquí en esta clase, perdón, en esta asignatura, más adelante la profesora se los va a indicar. Bueno, ya tuvieron la oportunidad de revisar las orientaciones o el manual de la asignatura. Lo importante es que ustedes analicen su propia experiencia docente y también brindemos o creamos un espacio de colaboración, ¿verdad? De confianza donde podamos criticarnos y darnos críticas, en este caso constructivas, sobre lo que estamos haciendo. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Es los créditos, ¿verdad? Los créditos que tiene la asignatura. Es la asignatura que más creditaje tiene en el plan de estudios, ¿verdad? Tiene 6 créditos, ¿verdad? Y el crédito, por si alguien en este momento todavía no sabe qué es un crédito, es una unidad valorativa de tiempo, del trabajo que el estudiante debe realizar. Un crédito equivale a 3 horas semanales de estudio, al menos, ¿verdad? Entonces, si esta asignatura tiene 6 créditos, pues estamos hablando de que tienen que dedicarle al menos unas 18 horas semanales de trabajo a la asignatura,
¿verdad? Entonces, por eso es que a veces yo no permito que, o les recomiendo que no junten la práctica docente con muchas asignaturas, ¿verdad? Porque es una asignatura que le va a llevar tiempo, ¿verdad? Le va a llevar tiempo, le va a llevar dedicación, tienen que leer, tienen que crear, producir, ¿verdad? Diseñar estrategias. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Que es algo... Y pues también por lo mismo la asignatura es semestral, ¿verdad? Porque necesitamos un periodo mayor de tiempo para poder realizar e integrar todas estas actividades. Hay una situación, como les decía, ¿verdad? Ante el COVID-19, ahí se me fue un cero. Entre la pandemia del COVID, dice que se han tenido que hacer una reinvención de la relación, el funcionamiento de la estructura social y el desempeño en muchas instituciones, específicamente en la parte de docencia, para las instituciones educativas, hemos tenido muchas consecuencias. Quizá para nosotros no nos afectó mucho porque nuestra modalidad y nuestro tipo de estudiante hace que se adapten más rápido a estos cambios, ¿verdad? Pero las diferentes instituciones, o hablemos del Ministerio de Educación Pública, han tenido que hacer demasiados cambios, ¿verdad? Tenemos todas las escuelas y colegios públicas y privadas trabajando en una modalidad a distancia o virtual, ¿verdad? Donde han tenido que adaptar desde los planeamientos, desde las actividades de evaluación. Y hay una incertidumbre en general de que no se sabe cuándo va a terminar esto, ¿verdad? Entonces nosotros seguimos trabajando pues ante el escenario actual que tenemos, ¿verdad? Que, como les dije, yo lo veo como una oportunidad. Todo este tema de la virtualidad lo vemos como una oportunidad. Por ejemplo, tenemos ya profesores siendo creativos, utilizando GeoGebra, utilizando videos, dando clases con uso de recursos donde nunca en su vida quizá lo hayan hecho, ¿verdad? Siempre habían usado solo la tiza o el Pilot, ¿verdad? Una pizarra. Y ahora más bien nos da una oportunidad de eso, ¿verdad? De tener a los estudiantes. Antes tal vez quizá un profesor no daba clases asistidas, o usaba GeoGebra en clase porque no tenía internet, porque no tenía videobeam, porque las condiciones no se lo permitían, ¿verdad? Se les ordenaba mucho el grupo en lo que tenían que desplazarse de una aula a otra. Ahora pues es una oportunidad de que el docente no va a estar como estoy haciendo yo en este momento, nada más pasando un PowerPoint. La idea de utilizar estos recursos es ser creativo, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, cuando se lo permita utilizar diferentes recursos, ¿verdad? GeoGebra, hay muchas aplicaciones, Kahoot, hay mucho que nos permite hacer una clase muy dinámica. No necesariamente la virtualidad es sinónimo de que el estudiante va a ser pasivo, sino que aquí es donde a ustedes les queda precisamente el desafío, ¿verdad? De diseñar estrategias creativas para los estudiantes, poner en práctica eso. Nada más voy a cerrar porque quiero no extenderme mucho con algunas imágenes y crear conciencia de algunas cosas, ¿verdad? Son imágenes que me encontré en algunas noticias, ¿verdad? Donde dice, por ejemplo, que a raíz de la pandemia se resalta la importancia de la educación virtual como parte de la digitalización en América Latina, ¿verdad? En algún momento la educación virtual o la educación a distancia se dejaba de lado, ¿verdad? Se le daba más importancia a la presencialidad y ahora tenemos las universidades y todas las instituciones presenciales tratando de migrar y adaptarse a este modelo y se resalta la importancia de este modelo, ¿verdad? Eso por un lado. Pero por el otro, y esta es otra realidad, ¿verdad? Que tenemos, que no podemos ignorar, no podemos obviar, porque todos hemos pasado en algún momento por situaciones de este tipo o seguimos atravesando situaciones de este tipo. Tenemos muchos estudiantes que actualmente no tienen cobertura en internet, no tienen las condiciones y eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, en el Ministerio de Educación ha diseñado una estrategia que se llama Aprendo en Casa, ¿verdad? Donde ha tenido que implementar, bueno, y esto le ha llamado diferentes nombres, ¿verdad? Las guías de aprendizaje autónomo, luego pasaron a diseñar unas guías de aprendizaje base y luego le cambiaron de nombre a plantillas de bueno,
Entonces, por ahí son recursos que ustedes van a tener que explorar, familiarizarse, ¿verdad? La famosa caja de herramientas que el MEP pone a disposición de los profesores. Como les decía, las guías de trabajo autónomo actualmente, hoy, incluso hoy, mañana hay otras actividades, el viernes. Ante toda esa incertidumbre, el MEP, que es nuestro principal empleador, por eso hablo de él, ¿verdad? Porque muchos de nuestros estudiantes trabajan o al graduarse van a trabajar en el Ministerio de Educación, o aunque trabajen en una universidad o en una institución privada, quizá tengan pues que regirse con los mandatos que dice el MEP, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que estar muy actualizados y muy pendientes de lo que hace el MEP, ¿verdad? En ese sentido. Lo que hacemos en práctica docente también tiene que ir acorde a esa realidad, ¿verdad? Esta imagen, para los que están familiarizados, lo van a tener presente porque genera ahí un poco de incertidumbre lo que está sucediendo, ¿verdad? Precisamente, ahorita tenemos muchos docentes ahí un poco confundidos con los lineamientos que vienen del MEP, precisamente porque de un día para otro cambian, ¿verdad? Y es a causa de lo que es la situación actual, ¿verdad? Había una incertidumbre de que si las clases reiniciaban ahora en julio, que si en agosto, ahora, ¿verdad? No se sabe si regresarán o no regresarán. Entonces, algo muy importante también es lo de la educación inclusiva, ¿verdad? Con esto de la pandemia y la educación virtual, hay muchos profesores que están generalizando y metiendo a todos los estudiantes en un mismo saco, ¿verdad? O están diferenciando quiénes tienen internet y quiénes no tienen internet. Y listo, ¿verdad? Y entonces para los que no tienen internet les mando un trabajo impreso y trabajan las guías por aparte, y el que tiene internet haga una clase virtual, pero se están dejando de lado quizá los estudiantes que tengan necesidades educativas especiales, ¿verdad? Entonces en eso sí es algo que en las estrategias que ustedes realicen tienen que considerar también. Y algo que luego de que salgamos de esta situación, ¿verdad? Del COVID, que siento que es algo que tenemos que valorar, es qué retos va a tener la educación luego de eso, ¿verdad? Porque creo que han salido cosas muy valiosas a raíz de esta situación, ¿verdad? Como les digo, tal vez hubo una noticia hace un tiempo en Francia, en París, donde hubo una manifestación, ¿verdad? Yo creo que algunos la conocen, y la gente fue a la manifestación en bicicleta, ¿verdad? Iba toda la gente en bicicleta a esta manifestación. Pasó la huelga esta y la gente dijo, mira, puedo seguir yendo en bicicleta a mi trabajo, a hacer las gestiones, y entonces ahora mucha gente anda en bicicleta. Pues lo mismo puede suceder con esto, ¿verdad? De repente, profesores que nunca habían usado herramientas tecnológicas o un medio como Teams para dar clases, no solo para una clase virtual, sino como para compartir materiales con los estudiantes. De repente puede ser que luego de la pandemia continúen usando esos recursos, ¿verdad? Y algo bueno salga de todo esto. Entonces, solamente quería compartirles ese breve comentario. Tenemos ahora en el orden, tenemos a la estudiante Priscila. Priscila, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas noches a todos. Gracias, Priscila. Te dejo ahí un espacio para que converses con unos compañeros y les expliques ahí un poco de tu vivencia del semestre anterior. Buenas noches. Sí, a como nosotros pensábamos, o a como menos yo pensaba cómo íbamos a llevar la práctica, y como al final terminamos llevando la práctica, fue bastante diferente. Digamos, en mi caso, yo no tengo experiencia trabajando en las aulas, entonces esa era mi oportunidad precisa para ya obtener estar ahí frente a los estudiantes, ver cómo se desenvuelve uno, todas esas cosas. Entonces, al cambiar, cambió todo, ¿verdad? No tuve esa experiencia de compartir con los estudiantes, de estar en el aula, pero de igual forma se aprende bastante. Les voy a compartir un poquito, quizá les ayude un poquito de los materiales que yo realicé. Voy a compartir una presentación para mostrarles un pedacito de lo que yo hice y quizá les sirva de guía.
¿Ya pueden visualizar la presentación? Sí, ya se ve, Priscila. Ya se ve. Bueno, yo no sé ustedes, pero a la hora de adaptarme, digamos, de pensar de ya no estar en el aula y ahora hacer materiales didácticos para estudio a distancia, está bien que nosotros llevamos estudio a distancia, pero no es lo mismo estudiar a distancia que crear materiales para personas que estudien a distancia, ¿verdad? Entonces, lo primero que se me vino a mí a la mente con el material didáctico fue que a mí me gustaría que los estudiantes tuvieran un material atractivo, llamativo, que les llamara la atención. Entonces lo que hice fue que creé materiales con muchos colores. Todo el material iba con colores, con imágenes, con cuadros de notas, donde ponía conceptos que yo considerara necesarios, recordar. Entonces, para lo mismo, para que el estudiante a la hora que se sentara a estudiar, llamara su atención y ahí se concentrara. Para el video, lo que yo hice fue que busqué tutoriales en internet. Sabemos que en internet hay diversas cantidad de tutoriales de matemática de un montón de temas, entonces yo busqué esos videos, tomé ideas y con eso me apoyé. Yo creo que para mí lo que más dudas me generó fue la clase virtual. El hecho de pasar una clase que nosotros teníamos en la mente, dar una clase frente a los estudiantes con la pizarra, quizá con material impreso, a dar una clase virtual fue problemático para mí a un inicio porque no sabía cómo adaptarme, pero al final lo que hice fue que planteé la clase en una presentación como esta, planteé las habilidades, el problema y aquí mismo se resolvía todo, planteé la solución del problema. Yo también quería, digamos, que aunque fuera una clase virtual, fuera interesante, fuera llamativa. Entonces, como pueden ver, utilicé colores llamativos para el estudiante. También lo que hice fue que no dejé las presentaciones o las diapositivas estáticas, sino que las iba construyendo con respecto al estudiante, me iba indicando. Entonces, por ejemplo, acá yo le pedí al estudiante que me diera los múltiplos de esos números y en estos cuadros yo los iba escribiendo. Y así se hacía como más dinámico, había una participación más activa del estudiante. Con la misma idea de que fuera dinámico, yo también utilicé un video, utilicé 2 videos, creo que fue para mis clases, para que fuera más dinámico. Este es un ejemplo de un video que yo utilicé. También utilicé la pizarra. En mi caso, a la hora de utilizar la pizarra, tuve un problema, digamos, sabemos que dependemos de recursos de internet y todo esto puede fallar. En mi caso, cuando iba a utilizar la pizarra, de ahí pues falló y yo no tenía una segunda opción, un plan B. Entonces tuve que improvisar. Entonces, como consejo que les puedo dar, que al momento de que vayan a utilizar algún recurso, como en este caso, una pizarra, siempre tengan un plan B. Entonces, si van a utilizar la pizarra de Teams y por desgracia esta falla, entonces tenga otra opción, como esta otra pizarra que les tengo aquí, que fue la que yo utilicé en una de mis clases, la pizarra Hidro se llama. Pero como a mí me sucedió que me falló y tuve que improvisar y la explicación no salió muy bien, entonces yo generé plan A y B. Entonces, si la pizarra de Teams no me funcionaba, utilicé esta. Y si esta no me utilizaba, no me funcionaba, pensaba realizar la explicación acá. Creo que ese es el consejo principal que les puedo dar, digamos, si van a utilizar algún recurso, siempre tengan plan A y plan B, porque las cosas en cualquier momento pueden fallar. También les puedo aconsejar que para la clase se pueden poner de acuerdo con una compañera, esto yo lo realicé, me puse de acuerdo con una compañera y practicamos la clase. Entonces yo practiqué la clase con ella y así nos dimos cuenta que teníamos un error en la presentación o que teníamos un dato incorrecto. El practicar es esencial porque al momento de improvisar, creo que hace que las cosas se vuelvan un poquito más complicadas. Entonces creo que esa es mi presentación con respecto a lo que yo realicé en la práctica. La práctica sí es muy diferente, no se los voy a negar, no es lo mismo, pero de igual forma se aprende mucho, se aprende a cómo adaptarse,
cómo estar investigando y ver cómo hacer llegar el aprendizaje a los estudiantes de una forma bonita, divertida y que no sea tan brusco para ellos, que se adapte un poquito más a cómo aprenden ellos. Entonces, creo que eso sería mi aprendizaje con respecto a la práctica y lo que realicé. Espero que los documentos que les expuse les den una idea en cómo realizar los suyos. Creo que eso sería por mi aporte de cómo fue la práctica. Listo, Priscila, muchísimas gracias de verdad por toda tu experiencia, ¿verdad? Compartirla con los compañeros, porque no es lo mismo que venga una profesora o mi persona y les explique que alguien que ya haya pasado por eso, ¿verdad? Entonces, agradecerte por sacar el ratito para estar hoy acá con nosotros y compartir con los compañeros. Muchas gracias. A ustedes por tomarme en cuenta. Gracias. Y Evelyn, te cedo la palabra. Bueno, antes de iniciar yo, tal vez si alguno gusta o tiene alguna pregunta hacia Priscila. Parece que no. Parece que no. Entonces, bueno, agradecerle de mi parte también a Priscila. Muchas gracias por estar aquí. Y si necesita desconectarse, le agradecemos mucho. A ustedes muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego, Priscila. Ok, bueno, me voy a presentar. Antes todos se presentaron. Mi nombre es Evelyn Alfaro y voy a ser la tutora que los estará acompañando en este curso. Voy a compartirles una presentación con algunos detalles del manual. Si tienen alguna duda en el momento en que vaya explicando, pueden levantar la mano y pueden hacer la pregunta sin ningún problema y ahí vamos aclarando las dudas en el camino. Igual al final hay un periodo para hacer preguntas. ¿Pueden ver la presentación? No. Sí, Evelyn, sí se ve ya. Sí, pero esa no es, creo. Voy. Ese multimedia, no. No. Ok. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Ahora sí. Bueno, más o menos como les decía Cris al inicio, ¿verdad? Esta asignatura pretende brindarles un espacio para vivir la experiencia como docentes. Este semestre será virtual y de igual forma van a vivir la experiencia que están viviendo los profesores en este momento, ¿verdad? Que todos están dando clases virtuales o a distancia. Y el objetivo es que puedan implementar todo lo que han aprendido, tanto en el área matemática, pedagógica y complementaria. Pueden ver la presentación, Cris, no. No, se acaba de ir.
Ok, vamos a ver. Ahora ya. Todavía no. Ya, ahora sí. Ok. La evaluación, ¿verdad? Como ustedes la revisaron, está compuesta... Ajá. Pero no está en modo presentación. Ahora sí. Bueno, está la evaluación, ¿Ahora? pero no está... Ahora, Cris. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ok. Entonces, está compuesta por 3 aspectos, por así decirlo. Está la primera parte, que es la propuesta para práctica docente. Esa va a tener o tiene un valor de un 25% y yo seré la que los va a evaluar. Esa propuesta para práctica docente va a ser la primera de las actividades que ustedes van a hacer y está conformada por 2 entregas. Una primera parte que sería la contextualización y una segunda parte que está conformado por el plan de unidad. Más adelante me voy a referir a cada aspecto. La segunda parte o la segunda etapa es la ejecución de la propuesta. Esa tiene un valor de un 60% y incluye lo siguiente. Van a tener que elaborar materiales escritos, que tiene un valor de un 15%, materiales interactivos o videos con un valor de un 15%, van a tener que elaborar o presentar clases virtuales con un valor de un 20%. Vamos a incluir una coevaluación con un 5% y un diario de clase con un 5%. Y además, el curso digamos que vive junto con la plataforma, ¿verdad? O se complementa con actividades en la plataforma. Y entonces en las actividades de plataforma teníamos los foros académicos con un valor de un 5%. Vamos a tener actividades como parte del seminario con un 10% y ya tuvimos esta semana que pasó un foro de presentación, ¿verdad? Entonces, tal vez recordarles, estar revisando la plataforma y vamos a desarrollar actividades, van a estar los foros, ahí se encuentran todos los materiales, vamos a subir algunos ejemplos, materiales de consulta, entonces sí es importante que estén revisando y accediendo a la plataforma. Las etapas de la práctica, por así decirlo, tiene 2 partes, que sería la propuesta para práctica docente y la entrega de la docencia. En la primera de las etapas, lo dividimos en 2 entregas. La primera entrega lo conforma la contextualización. Acá, este semestre, ¿verdad? Lo cambiamos un poquito con respecto a los semestres anteriores. Y para esta primera entrega incluye una justificación donde ustedes deben investigar sobre la importancia de realizar una práctica docente y sobre la importancia de realizar un planeamiento para esa práctica docente. Después tienen que indagar sobre materiales educativos que ya existen, sobre recursos. Esto con la intención de que ustedes puedan investigar qué hay, qué recursos y qué materiales pueden utilizar en su planeamiento, en sus clases, para la elaboración de materiales, para la elaboración de los videos, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes indaguen sobre todos los recursos que hay y cuáles se pueden adaptar a las posibilidades que tenemos. Y obviamente, las referencias bibliográficas. La segunda entrega incluye la propuesta y eso vendría a ser, van a tener que hacer la corrección de la primera entrega, ¿verdad? E incluir todas las mejoras que se les recomienden y después van a tener que hacer o incluir el planeamiento didáctico. En esta parte, en el planeamiento, lo que corresponde es al planeamiento de un mes lectivo, ¿verdad? De acuerdo a lo que propone el MEP. Entonces, vamos a utilizar las plantillas, vamos a utilizar las habilidades del programa,
¿verdad? Vamos a utilizar las rúbricas y los indicadores que el MEP establece. Algo importante que yo les quería recomendar y para que tomen en cuenta, que a la hora de hacer el planeamiento, traten de ser muy creativos de acuerdo a toda esa investigación de materiales, de estrategias, de recursos que hicieron en esa primera entrega, que se vea reflejado en esa parte del planeamiento, ¿verdad? Y importante es que debe ser de acorde a la resolución de problemas y a la realidad en que vivimos, ¿verdad? Que van a ser a distancia, a través de clases virtuales, a través de entrega de materiales escritos. Entonces es importante que esas condiciones las tengan presentes para hacer ese planeamiento. Luego incluye una parte de evaluación de los aprendizajes y por último las referencias bibliográficas. La segunda etapa es la ejecución de la propuesta. Entonces, esa etapa incluye las siguientes actividades. Elaboración de materiales escritos, que ahí la idea es que ustedes materialicen, ¿verdad? Todos esos contenidos del planeamiento didáctico en elaboración de materiales escritos. Podemos llamarlos fascículos. Ustedes deciden si construyen varios fascículos de acuerdo a los contenidos, ¿verdad? O a las habilidades que desarrollen en el planeamiento. Luego está la elaboración de materiales interactivos. La idea de estos materiales es que sirvan de apoyo a esos materiales escritos y que sirvan de apoyo a, por ejemplo, a estudiantes que quizás no se puedan conectar en una clase virtual, ¿verdad? Entonces, que puedan tener otro tipo de material como recurso para poder estudiar ciertos temas. Van a tener que elaborar 4 clases virtuales, ¿verdad? Y bueno, las mismas, ahorita me refiero un poquito más a eso, y van a hacer un diario de clases. El diario de clase, la idea es que ustedes vayan registrando todas esas experiencias, dificultades, aprendizajes que van experimentando en todo el proceso. El formato, pues ustedes pueden grabar un audio, escribir, hacer un mapa, hacer un dibujo de la experiencia que van viviendo. Esos diarios de clases se van a ir entregando de manera quincenal a través de la plataforma. Como les decía antes, les voy a explicar tal vez un poquito cada tipo de material, ¿verdad? El primero, que sería el material escrito, como antes les decía, la idea es que ustedes desarrollen los contenidos del planeamiento con la metodología de resolución de problemas. Y si no han revisado el manual, deben revisarlo y ahí se indica como todos los apartados que deben de llevar estos materiales escritos, que entre los apartados van a tener que hacer un desarrollo teórico, ¿verdad? De todos los contenidos que están en el plan, que incluyan ejemplos, ejercicios, las respuestas de esos ejercicios, es súper importante, y las referencias bibliográficas. El material audiovisual, como antes les comentaba, la idea es que sea un complemento a esos fascículos, ¿verdad? Pueden incluir videos o cualquier otro material interactivo que el estudiante pueda acceder de manera asincrónica. Las clases virtuales van a realizar 4 de una duración de aproximadamente 40 minutos. La idea es que los hagamos a través de la herramienta Teams, que es la que estamos utilizando. Si ustedes se dieron cuenta, ya creamos un canal para cada uno de ustedes, ¿verdad? De tal forma que a través de ese canal ustedes pueden transmitir esas clases virtuales. Si alguno tiene alguna dificultad o en el camino se presenta alguna dificultad, pues entonces podríamos valorar alguna otra herramienta para llevar a cabo esas clases virtuales. En la clase podría estar el tutor, el encargado de la cátedra, supervisores y, de ser posible, estudiantes. Acá quiero hacer como una aclaración porque no siempre van a estar todas esas personas que mencioné, ¿verdad?
siempre, bueno, van a tener un supervisor, que ese va a ser el que los va a supervisar. Y en algunas puede ser que esté yo o Cristian, y si en caso de ser posible, van a estar presentes estudiantes. En caso de que no, entonces será transmitido al supervisor o a las personas que puedan conectarse. También quería decir que ustedes, y tal vez tomar el consejo de Priscila, que ustedes como compañeros, ¿verdad? Pueden conectarse, pueden observar las clases, siempre o con la intención de hacer algún comentario constructivo, ¿verdad? De mejora, de ayuda hacia ese compañero. Y algo súper importante es que incluimos una coevaluación. Entonces, eso lo vamos a llevar a cabo en la última semana o en la última tutoría que ustedes van a transmitir, ¿verdad? Entonces, al menos uno de sus compañeros va a estar presente en la clase y va a realizar una evaluación, ¿verdad? Esa evaluación, como antes revisaron, tiene un valor de un 5%, ¿verdad? Y entonces ahí sí ocupamos de la colaboración de ustedes, porque deben conectarse al menos en la última semana a una clase para que puedan hacer esa coevaluación. Luego está el diario de clase, que deben elaborarlo durante toda la práctica, y ahí van a registrar las incidencias, logros, dificultades, así como todos los aprendizajes alcanzados en esta experiencia. Y se entrega periódicamente a través de la plataforma educativa. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o las dejamos al final. Las dejamos al final, entonces. Sí, parece que al final. Ok. Y bueno, en el manual se incluye un cronograma. Yo les hice como una adaptación por meses, ¿verdad? Para que tengan en cuenta todas las actividades que van a hacer de acuerdo al mes. Entonces, por ejemplo, en agosto, que es en este mes que ya iniciamos, bueno, estaba el foro de presentación, que fue la semana pasada, que por cierto no todos participaron. A veces es importante participar porque es una forma de conocernos. Vamos a trabajar durante todo el semestre, entonces es importante esa participación. Luego la tutoría virtual, que es la que estamos llevando a cabo. Vamos a tener un foro académico en la semana del 18 al 24 y van a tener que hacer la primera entrega de la propuesta para práctica docente, que va a ser el lunes 17 de agosto. Todas las entregas de la propuesta, de los materiales, se van a llevar a cabo a través de la plataforma virtual, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Luego, para el mes de septiembre, van a tener que hacer la entrega de esa segunda propuesta. Recuerden que esa segunda propuesta incluye las mejoras que se le indiquen en la primera entrega, y incluye el planeamiento didáctico. Esa segunda entrega nosotros la vamos a revisar, vamos a indicarles mejoras, ustedes deben incluirlas y hacer una entrega final de la propuesta para práctica docente. Esa sería el lunes 21 de septiembre. Algo súper importante es que esa entrega final es la que se aprueba, ¿verdad? Porque si no está acorde y con la calidad que requiere una práctica docente, entonces no se les va a aprobar. Y si no se aprueba la propuesta, entonces no se puede continuar con la segunda etapa, ¿verdad? Entonces es súper importante porque esa propuesta es la que les va a marcar el camino, por así decirlo, de las actividades que continúan, ¿verdad? Entonces es importante hacerla con mucha responsabilidad, con mucha creatividad y con mucha calidad, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Luego el diario de clase, ¿verdad? Que es lo que antes les comentaba, donde van a ir registrando esas
las entregas van a ser durante todo el semestre y se hacen a través de la plataforma. Y vamos a tener algunas actividades de seminario a través de la plataforma. En octubre van a tener que hacer la entrega del material escrito, que va a ser el 5 de octubre, el material interactivo o video, que va a ser el 19 de octubre, y por supuesto las entregas del diario de clase y algunas actividades de seminario. En noviembre vamos a llevar a cabo la elaboración de las clases virtuales. Entonces, el cronograma está para que se realicen del 26 de octubre al 30 de noviembre. Y van a tener que llevar a cabo una clase semanal, ¿verdad? Como antes les decía, es una clase de 40 minutos y los horarios pues se van a establecer cuando ya estamos cerca, de acuerdo al supervisor y de acuerdo a la estrategia que se elija. En la coevaluación que antes les mencionaba, que se va a necesitar la colaboración de los compañeros, ¿verdad? Entonces les vamos a solicitar que al menos un compañero se conecte y presencie la clase virtual en la última semana, más o menos del 2 de noviembre al 30 de noviembre. Y las entregas del diario de clase y las actividades en la plataforma. Y esa sería mi presentación. No sé si alguien tiene alguna duda. Bruce, Sí, que tiene levantada la mano. Sí, muchas gracias, profesora. Sobre la entrega de la primera propuesta, dice que es el 17 de agosto. Quiere decir que estamos a 13 días para hacer esa entrega. Y eso depende de la etapa de contextualización. Y en el manual indica que ustedes asignan esa institución. ¿Y cuándo se realizaría eso entonces? Ok, vamos a ver. Para esa primera parte de contextualización, debido a que, vamos a ver, normalmente en el proceso de práctica, ¿verdad? Ustedes al inicio buscan una institución y un nivel y se hace un diagnóstico, ¿verdad? Debido a la situación que tenemos, como antes ustedes vieron, esa primera entrega de contextualización lo que incluye solamente son dos apartados, una justificación y una parte de revisión de materiales y recursos didácticos que puedan utilizar en práctica docente. Entonces, para esa primera entrega, no necesitan una institución y un grupo, debido a que no va a ser necesario o no van a tener que hacer un diagnóstico. No sé si Chris quiere agregar algo. sí, gracias, Evelyn, Bruce y compañeros. Precisamente vamos a aprovechar la sesión hoy, ¿verdad? Inicial. Para el que no había leído completamente, digamos, el manual, que dicha que ya veo que Bruce y que varios compañeros sí lo tienen presente y ya se programaron con las fechas. Como menciona Evelyn, para esa primera entrega no es necesario aún tener asignado propiamente el grupo o el nivel o la institución. Tenemos por ahí, queríamos aprovechar, ya te doy la palabra, Wilson, queríamos aprovechar varios de los proyectos que tenemos en la carrera, ¿verdad? O que colaboramos para integrar estudiantes, ¿verdad? La idea es que los materiales y videos y demás que ustedes, las lecciones, todas las actividades que vamos a hacer en esta práctica, sirvan ¿verdad? De insumo para algunos otros proyectos, ¿verdad? Tenemos un proyecto de extensión donde preparamos materiales para estudiantes de diversos colegios, entonces por ahí nos interesaría que algunos de los materiales que ustedes elaboren sirvan para esos proyectos. Por ahí también colaboramos con olimpiadas de matemática, entonces también podríamos ser que se les solicite, se les invite a ser parte de esos proyectos, ¿verdad? Entonces, en estos días pues vamos a estar analizando, ¿verdad? De acuerdo a varios factores y les vamos a estar proponiendo, digamos, dónde podrían hacer ustedes
lo que es la práctica, ¿verdad? Igual si alguno tiene alguna sugerencia, la puede realizar. Wilson, sí, te escuchamos. Más que todo es con lo del material de referencia. Es que, digamos, por ejemplo, si no tenemos claro qué nivel, pues es con el que vamos a trabajar, ¿cómo sería esa búsqueda de material de referencia? ¿Algo general a nivel colegio? O esa es la parte, digamos, que yo tengo dudas, o no sé si eso es lo que también tenía dudas Bruce cuando preguntó, ¿verdad? Porque sí es cierto, lo del colegio no es importante, pero sí creo que el nivel para saber qué tipo de material es con el que tenemos que indagar si existe o no existe. Gracias. Gracias a usted, Wilson. Bruce, antes de contestarle, a ver si es la misma consulta de Wilson. Sí, muchas gracias y por la primera respuesta. Y sí, más o menos va dirigido en eso. Primero por lo que dice Wilson, de los niveles, pero también, digamos, si uno no está al tanto de qué institución puede ser, entonces no estamos tampoco al tanto de qué herramientas cuenta. Y más que todo, digamos, si uno hace una investigación y al final no se puede utilizar algún tipo de herramienta, por ejemplo, ¿verdad? Se me ocurre un bajo ancho de banda, entonces ya ahí se limitaría, ¿verdad? Vamos a ver, la idea de ese apartado, ¿verdad? Es que ustedes puedan hacer una investigación general, por ejemplo, de qué recursos existen, por ejemplo, qué recursos existen para aplicar en matemática, por ejemplo, el GeoGebra, que se puede utilizar en varias áreas como geometría, como trigonometría, que, por ejemplo, qué recursos existen para la transmisión de clases virtuales. O sea, la idea es que bajo el panorama actual, que es educación a distancia o educación virtual, ¿verdad? Que ustedes puedan indagar qué es lo que existe, a qué pueden acceder, a qué herramientas tecnológicas, a qué recursos, a qué materiales existen. Sí, Evelyn. Sí. Ajá. Ajá. Precisamente, compañero, la idea es, digamos, aprovechar estas primeras 2 semanas, ¿verdad? Donde ya ustedes tienen un panorama general de lo que va a ser el curso, de lo que ustedes tienen que hacer. Vean que la asignatura es semestral, ¿verdad? Y la profesora Evelyn les fue, digamos, programando por mes, ¿verdad? En agosto, en septiembre, en octubre. Las actividades sí están muy espaciadas, digamos. Vean que las lecciones, las clases virtuales quedaron hasta noviembre, pero por ahí, digamos, puede ser que se hagan algunos ajustes en los cronogramas, ¿verdad? En común acuerdo con cada uno de ustedes según la situación o según el proyecto en el que podrían participar. En esta primera etapa, que es de 10 días, 12 días por ahí, la idea nada más es como, ok, voy a dar clases virtuales, perfecto, está la herramienta Teams, si no la conozco, irme familiarizando con ella, por ahí, en caso de que falle o tenga problemas, podría utilizarse Zoom u otra herramienta, pero esta herramienta Teams es la que ustedes con su cuenta de correo electrónico, porque hay muchos estudiantes que aún no saben que al ser estudiantes de la UNED cuentan con una cuenta de correo electrónico que les da, por ejemplo, todo el paquete de Office, Word, PowerPoint y entonces ahí está incluido el uso de esta herramienta, ¿verdad? Por ahí puedo explorar recursos didácticos, algunas herramientas. Bueno, GeoGebra me puede utilizar, me puede servir, ¿verdad? Puedo hacer uso ahora que expuso la compañera Priscila. Bueno, voy a buscar una pizarra, ¿verdad? ¿Qué pizarra puedo utilizar para mis clases, ¿verdad? Entonces es simplemente como un mapeo general, ¿verdad? No tenemos que por ahí tener incluso ya pensado, obviamente ya en el momento para una segunda etapa, cuando ya tengamos un nivel y decimos, bueno, voy a trabajar para 9º año el tema de estadística, ok, ya empiezo a preparar mi planeamiento y ya busco algunas herramientas, estrategias todavía más aterrizadas, ¿verdad? Con respecto a esos temas que me tocará trabajar, ¿verdad? Incluso algunas estrategias. Pero por ahora es algo muy general, como les dice la profesora Evelyn. Wilson, sí.
perdón, sí, ya entendí, nada más que se me olvidó bajar la mano. Sí, entonces sería más que todo entonces pensar no tanto en contenidos, sino en posibilidades para poder aplicar la práctica, digamos. Sí, Eso es lo que exacto, entendí. tener como un panorama general, porque en este momento, cuando uno ya se matricula, dice práctica docente, ok, voy a ir a dar clases, listo. Pero el contexto es otro, ¿verdad? El contexto para este semestre, vean que la misma Priscila en su participación lo dijo, ¿verdad? Nosotros iniciamos el primer semestre con la modalidad tradicional presencial y a mitad de camino en marzo tuvimos que adaptarnos, ¿verdad? Y cambiar el cassette totalmente, ¿verdad? Todo el esquema que teníamos. Ahora, bueno, estamos trabajando, ya a ustedes se les había informado que iba a ser esta metodología, pero entonces les estamos dando, digamos que este lapso, ¿verdad? Para irse ustedes mismos empapando, ¿verdad? Algunos ya utilizan Teams, a otros es la primera vez que se conectan, quizá el día de hoy, ¿verdad? Quizá en todos estos años o incluso en este tiempo no habían utilizado esta herramienta y es la primera vez que la usan hoy. Entonces, la idea es como que exploren un poquito, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, el uso de Teams. La profesora les va a subir algunos materiales, ustedes pueden buscar en internet, hay algunos videos. La idea es que busquemos de manera general, ¿verdad? Herramientas para dar clases virtuales, ¿verdad? En el área de matemática. Y luego más adelante, propiamente cuando ya elaboren su planeamiento, ahí aterrizamos más la propuesta pues al área que les corresponde, si es geometría, si es estadística, si es álgebra, ¿verdad? Básicamente. Evelyn, no sé si tienes otra. No, perfecto. Creo que, bueno, Bruce está levantando otra vez la mano. Y María Lourdes. Entonces, le damos la palabra primero a María Lourdes, que la levantó primero, y luego Bruce. Sí, gracias. Es que yo tengo una duda que le pude haber preguntado a Priscila, pero igual a la hora de planear, ¿vamos a planear clases interactivas o es algo más expositivo? Porque como entendí, no va a haber estudiantes. Yo pensaba que había alguna relación profesor-estudiante. Entonces, esa sería mi duda porque el planeamiento iba a ir dirigido a eso, que si es una clase interactiva o no. Sí, Evelyn, tal vez si me permitís ahí. María Lourdes, sí, gracias. Precisamente en las clases pueden o no haber estudiantes, eso sí se les va a avisar para que ustedes planeen, ¿verdad? Con antelación. ¿Por qué les decimos esto? Bueno, porque a veces no depende de nosotros en este momento, ¿verdad? De repente la situación cambia o el ministerio, ¿verdad? El director, etcétera, no nos otorga el permiso de trabajar con determinado grupo. Entonces, o nos integramos a otro proyecto, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible vamos a tratar de que sea ante estudiantes. Igual, por ejemplo, siempre se les pide, ¿verdad? Que simulen, ¿verdad? Simulen en el sentido de que preparen la clase con todas las herramientas como ustedes lo harían. Hay una gran diferencia con las clases virtuales, ¿verdad? Obviamente a las clases presenciales, ¿verdad? Y a veces uno siente mucho silencio, a veces uno no puede ver al estudiante, no puede ver. En este momento yo estoy hablando, ¿verdad? Y escucho y no sé si ustedes están ahí o de repente salieron un momentito, ¿verdad? Hay mucho silencio, pero hay que buscar la manera de integrar, ¿verdad? Integrar a esa persona que está ahí, ese público, ese estudiante. Entonces vamos a buscar estrategias. Por ejemplo, me acuerdo de una clase de Priscila donde estábamos Evelyn y yo supervisándola y pues ella no dejó de preguntarnos cosas, ¿verdad? Y los 40 minutos tuvimos que pasar ahí participando, resolviendo un ejercicio, ¿verdad? No necesariamente el ser una clase virtual va a ser meramente expositiva, o hayan o no hayan estudiantes, va a ser una clase totalmente magistral. La idea es vamos a evaluar y ustedes van a conocer con antelación los instrumentos con los cuales van a ser evaluados, ¿verdad? De repente nos interesa que usen recursos, que tengan dominio. A veces el estudiante en práctica
le pone mucho énfasis a algunos recursos y deja por un lado el concepto, ¿verdad? Y el contenido matemático. Entonces, lo que ustedes vayan a explicar tiene que ir correctamente en ese sentido, ¿verdad? También, por ejemplo, mucho de lo que se hablaba sobre la improvisación. Ustedes tienen que hacer ese planeamiento suyo, es como el guión, ¿verdad? Y ustedes no se salen de ahí. Lo que ustedes vayan a contar, a decir, a explicar, así sea un chiste, una anécdota, eso no puede ser improvisado, tienen que tenerlo ahí, ¿verdad? Y uno, como supervisor de práctica, va a tener eso con antelación. Entonces, Evelyn, no sé si quieres aportarle algo más. No, Cris, creo que usted se refirió muy claro. Tal vez simplemente hacerle tal vez la aclaración de que en caso de que no hayan estudiantes, va a estar un supervisor o vamos a estar Cristian o yo o compañeros, ¿verdad? Entonces, sí es importante que incluyan, ¿verdad? Esa participación, porque si no, la clase expositiva de 40 minutos se vuelve muy cansada, ¿verdad? Entonces, es importante esa interacción ya con los participantes, ya sean estudiantes, o sea el supervisor, o sean compañeros, ¿verdad? Ustedes en el planeamiento pueden incluir preguntas, que ellos tengan que resolver algún ejercicio, ¿verdad? Entonces, incluir una interacción similar o tal vez no, por así decirlo, a lo que habría en una clase presencial, ¿verdad? Donde uno le pregunta al estudiante, donde uno los pone a hacer un ejercicio, les pregunta las respuestas. Entonces, para que tengan en cuenta eso a la hora de planear las clases. Muchas gracias. Bruce. Muchas gracias. Sí, es una preguntita y más que todo de forma del texto, que también lo dice el manual. Dice que el APA se utiliza el APA vigente. Entonces ahí sería séptima o sexta edición. Muchas gracias. Por el momento vamos a utilizar la sexta edición, ¿verdad? De hecho que en la plataforma les incluí como una presentación que incluye o un documento que incluye algunos aspectos importantes. Entonces, por el momento sí vamos a utilizar la 6. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta o pregunta. Efraín, que tiene levantada la mano. Yo, Efraín, tengo levantada la mano. Buenas noches, profesores y compañeros. Buenas noches, Efraín. La consulta que quería hacer es como a la hora de hacer el planeamiento didáctico en la segunda entrega, como son clases virtuales, bueno, cuando son clases presenciales hacíamos una situación problema al inicio del planeamiento, una situación problema con la metodología de resolución de problemas, pero como son clases virtuales, ¿cómo debemos tratar el planeamiento didáctico con respecto a la situación problema inicial? Porque como son clases virtuales, no podemos desarrollar la metodología de resolución de problemas en toda su amplitud, por así decirlo. Entonces, hay que hacer alguna modificación al planeamiento didáctico? ¿O siempre lo realizamos con una situación problema con metodología de resolución de problemas? Efraín, sí, la metodología creo que sí nos limita un poco la clase virtual, pero creo que es posible y digamos, y ya lo vivimos el semestre pasado, que es completamente posible aplicar resolución de problemas. Tal vez no de la forma en cómo se aplica comúnmente, ¿verdad? Porque no se puede hacer un espacio para que los estudiantes discutan, ¿verdad? Pero sí se puede utilizar preguntas donde usted le plantee la situación al estudiante o a los participantes de la tutoría, puede incluirle esas preguntas generadoras
¿verdad? Para que los estudiantes se expongan y hagan su análisis, ¿verdad? Tal vez lo que sí limita el hecho de virtual es esa discusión que se hace en el sentido de que normalmente a veces se hace en una clase presencial, se hace en grupos donde los estudiantes resuelven en grupo ese ejercicio o ese problema y después plantean su respuesta, ¿verdad? Entonces, sí es posible hacer resolución de problemas, solamente que hay que adaptarlo a una clase virtual, pero igual vamos a tener interacción con estudiantes o con los participantes que estén en la clase. No sé si Cris quiere agregar algo. Sí, gracias, Evelyn. Efraín, también tenés que tener en cuenta lo que son los niveles de complejidad de los problemas, ¿verdad? Y los diferentes tipos de problemas que existen, ¿verdad? Porque no necesariamente una clase con una metodología de resolución de problemas tiene que durar 2 lecciones o tiene que ser de manera presencial. O sea, tenemos... hay problemas, por ejemplo, que usted se los puede dejar al estudiante y le puede llevar hasta una semana a resolverlos, ¿verdad? O hay un problema que puede ser muy básico, puede ser abstracto, puede ser algo más sencillo, ¿verdad? La idea es lo que va a aportar ese problema a lo que sería la clase, ¿verdad? Ese sembrar la semillita en el estudiante, el preguntarse sobre determinado proceso, determinado contenido, ¿verdad? El hacer el ligamen con lo que el estudiante sabe y lo que se quiere que desarrolle o aprenda, ¿verdad? Entonces, ahí es muy importante revisar los programas de estudio, ¿verdad? Hay una parte una sección de los programas de estudio donde habla de los niveles de complejidad, habla de niveles de reproducción, que son problemas un poco más sencillos, ¿verdad? Hay un nivel de conexión y hay otro nivel más alto de reflexión, que son problemas un poco más grandes, ¿verdad? Entonces, como menciona la profesora Evelyn, aquí veo mucho la creatividad de ustedes y la manera en que puedan adaptar eso. No necesariamente necesitamos poner al estudiante media hora con un problema a tratar de resolverlo solo o en grupos, ¿verdad? La idea es iniciar, ¿verdad? Con un problema, pero que me permita hacer esa conexión, ¿verdad? Y con lo que va a ser la clase. Entonces, por ahí más adelante, cuando ya vayamos aterrizando más con respecto a quién va a dirigir a la clase, cuál va a ser la temática, pues por ahí es donde ustedes ya se van a centrar con eso, ¿verdad? Con esa selección o esa construcción, porque algo muy importante en la metodología de resolución de problemas no es solo buscar problemas, sino también saber construirlos, ¿verdad? Entonces, pues yo puedo indagar, yo puedo buscar en libros y me encontré en internet o me encontré en tal libro, tal problema y lo adapto, pero también mucho va a ser lo que yo pueda contextualizar esos problemas a la realidad de determinada población de estudiantes, ¿verdad? Entonces, la idea de lo que estamos haciendo en este curso no es algo nuevo, ya ustedes tuvieron una formación, ¿verdad? Pasaron por diferentes asignaturas que los han ido preparando a lo que hemos llegado el día de hoy. Entonces, sí es un escenario totalmente nuevo y ahí yo sé que tal vez hoy está muy calladito si no hay muchas dudas, pero van a seguir surgiendo dudas, ¿verdad? Y lo vamos a ir trabajando en la plataforma, precisamente, ¿verdad? Más adelante quizás si hay opción de hacer otra sesión como esta, la hacemos, ¿verdad? Para antes de las clases. Por ahí, tal vez para el uso de alguna herramienta, si se quiere hacer algún ensayo con respecto a alguna clase. Son situaciones que por ahí podemos ir manejando más adelante, ¿verdad? Tenemos todo el semestre para ir avanzando con respecto a esta propuesta. Efraín, no sé si seguís con la mano levantada, no sé si te quedó más o menos claro o si quieres hacer otro aporte. No, está bien, profesor, don Cristian, muchas gracias por su aclaración. Entonces, la idea es entonces adaptar la situación problema a una clase virtual de 40 minutos. Sí, exacto, sí. Sí, ajá. Ajá, una hacer clase adaptación. virtual, no les estamos poniendo que sea una clase, por ejemplo, de 2 lecciones como tradicionalmente se da, porque en una clase virtual, aparte que
es cansado, ¿verdad? Es cansado tanto para el profesor como para el estudiante, el espectador, ¿verdad? Vamos a tratar de ser muy ejecutivos, de dividir esa clase, ¿verdad? Iniciar pues con toda la parte administrativa, saludando, que se pasa, Con, que se pasa con toda lista, la parte, todo. ajá, ajá. Sí, sí, toda esa parte que uno tiene que dar cuando va a dar clases, ¿verdad? Si usted va a dar clases en un colegio de manera presencial, ¿qué hace? Trata de estar 15 minutos antes, ¿verdad? Revisa el aula, de repente no está, el aula está cerrada con candado, hay que ir a buscar al conserje para que me abra. O llegué al aula y si no era mi aula, si es un aula del grupo, tal vez el profesor anterior trabajó en grupos y yo necesito otra distribución. Entonces uno, ¿qué dice? Bueno, yo voy a dar clase, voy a llegar más temprano. Si la clase es a las 8, llego más temprano, unos 15 minutos antes que me permita hacer esa gestión. Bueno, en la clase virtual igual, no podemos conectarnos puntual, sino que más bien hay que estar antes, porque de repente algo pasó, me está fallando la conexión. Ya lo hemos vivido y no es algo por lo que tienen que alarmarse. Lo vimos el semestre anterior. Hubo situaciones donde la estudiante estaba dando la clase y había una rayería muy fuerte y la luz se fue el internet. Ante esas situaciones, pues uno puede tener un plan A, un plan B, pero de repente, si falló el internet y falló la luz, la clase se tuvo que reprogramar, ¿verdad? Pero por eso les digo, vamos a tratar de simular o adaptarnos lo más posible a esta situación. Claro, no hay que ver como que la práctica es solamente esas clases virtuales, no. Ustedes van a dar 4 clases virtuales, pero además de eso tenemos la preparación de materiales, tenemos la preparación de videos, tenemos el seminario, los foros que tenemos en la plataforma, ¿verdad? Es todo un conjunto de actividades que se complementan entre sí, ¿verdad? Si la si la práctica fuera en condiciones distintas, pues quizá ustedes tendrían que estar más tiempo frente al estudiante, ¿verdad? Pero no quiere decir que las clases virtuales en este caso nos limiten, ¿no? Como les dije, hay muchos profesores actualmente, ¿verdad? En escuelas, en colegios, que incluso no están dando una clase virtual, sino que están preparando estas guías de aprendizaje autónomo, preparando materiales, preparando videos, tratando de llevar ese proceso de educación a distancia con sus estudiantes de mejor manera, ¿verdad? Entonces, consideramos que esta parte también tiene su fortaleza. Sí, Wilson. Nada más una consultita, ¿en qué consisten los seminarios que dicen? Sí, son las actividades de seminario. La idea, Wilson, es que en esas actividades vamos a hacer foros, posiblemente vamos a hacer algunas actividades a través de Teams. La idea es un poco compartir la experiencia que vamos viviendo, ¿verdad? Que ustedes puedan compartir con sus compañeros experiencias, dificultades que enfrentaron. Yo sé que van a hacer el diario de clase, ¿verdad? Pero en el seminario lo que vamos a tratar es como de compartir sobre algunos temas que sean de interés para todos respecto a la práctica. Yo los voy a ir asignando de acuerdo al tiempo, de acuerdo a los temas que vamos a ir tratando y se van a ir adaptando a las actividades que ustedes van a ir haciendo. Excelente, gracias. Gracias, Evelyn. Sí, Wilson, y ahí es muy importante, como se ha estado diciendo, el aprender unos de otros, ¿verdad? En una práctica docente, en la asignatura práctica docente, lo que se busca es eso, que poder, digamos, ver la clase de un compañero, ¿verdad? Que de repente entré a la clase de Bruce y mira, Bruce usó este recurso, no se me había ocurrido, usó esta herramienta, entonces yo la puedo adaptar o puedo desde mi visión darle alguna recomendación, algún consejo, ¿verdad? Entonces es mucho no trabajar de manera aislada o de manera individual, sino poder por ahí colaborarle a otra persona y a la vez aprender de lo que esa persona está haciendo. Entonces, en esas actividades de seminario se busca eso. Van a ser actividades muy pensadas, ¿verdad? Que vengan a aportarles
ya sea en el uso de herramientas, ya sea en la elaboración de materiales, o ya sea creando ese espacio para compartir sus vivencias, contar cómo les ha ido, ¿verdad? Cómo se han sentido, que si les pasó alguna situación difícil o cosas positivas, ¿verdad? Que por eso también fue que la profesora tuvo la idea de traer a Priscila hoy para que les compartiera en un inicio, ¿verdad? La experiencia que ella tuvo, ¿verdad? Como les digo, muchos ya de aquí hoy ya han dado clases o presenciales, no presenciales, particulares, tienen cierta experiencia, pero la idea es poder enriquecernos más de esta experiencia que nos toca vivir y de lo que están haciendo los demás compañeros. Y no sé, Evelyn, no sé si habrá alguna consulta más. Parece que no. Ah, bueno, Efraín levantó la mano. Disculpen que los interrumpa. Sí, todavía me queda una pequeña duda con respecto al planeamiento didáctico. Tiene que ver con la construcción misma del planeamiento didáctico. Hay que incluir, supuestamente ahora hay que incluir la transformación curricular, los indicadores, toda esa nueva modificación del currículum de enseñanza de la matemática para realizar la evaluación y hacer el planeamiento didáctico, el planeamiento didáctico y la evaluación del trabajo cotidiano, evaluación de las tareas. Esa nueva malla que debe incluir el planeamiento didáctico, no hemos tenido capacitación para realizar el planeamiento didáctico de esa manera. No sé si nos podrían conseguir algún machote con un planeamiento pequeño para observar cómo se hace el planeamiento con la transformación curricular de la evaluación de los aprendizajes, con los nuevos indicadores, el nuevo sistema de hacer la evaluación con la construcción de los indicadores. Esa sería la duda que tengo, porque no hemos recibido capacitación en ese sentido. Bueno, Efraín, bueno, vamos a ver, yo hoy les visualicé una plantilla, igual la subí acá. Esa es la plantilla con la que ustedes deben realizar el planeamiento, pero podemos valorar la posibilidad de, a través de una reunión como estas, poderles dar algunas indicaciones o algunos consejos para la realización de ese planeamiento. Sí, Evelyn, gracias. Nada más agregar, y Efraín, también igual estamos viviendo un momento ahí de transición, ¿verdad? Del año pasado a el ministerio trató de implementar una nueva política curricular, algunos lineamientos que pues no se han terminado de consolidar aún, ¿verdad? Porque también se vino este tema de la pandemia. Entonces, incluso eso ha tenido muchas modificaciones, ¿verdad? Actualmente, para lo que el resto del año, los profesores están basándose con unas plantillas de aprendizaje básico, ¿verdad? Se seleccionó cuáles son los contenidos, por ejemplo, base que se deben enseñar o que se deben trabajar con los estudiantes. Y, por ejemplo, en la parte de estrategias de mediación, lo que se está haciendo es la guía, ¿verdad? Los profesores adjuntan esa guía de aprendizaje autónomo. Los profesores están enfocándose pues mucho en pequeños conceptos, ¿verdad? Pero que el estudiante se mantenga ahí trabajando en su casa, ¿verdad? De manera independiente con esos conceptos. Es una modalidad o un planeamiento totalmente distinto quizá a lo que se ha venido trabajando. En este momento, ¿verdad? Puede ser que ya para enero o febrero la situación cambie y volvamos a otra situación. Como les digo, ustedes, algunas de las personas que están acá hoy, empezando práctica, llevaron planeamiento, lo acaban de llevar hace poquito, y otros tal vez llevaron planeamiento hace un par de años, ¿verdad? 3 años. Algo muy importante, Frank, que hay que tener claro, es que la universidad les brinda herramientas, ¿verdad? Pero ustedes no dejan de aprender,
y no tienen que dejar de actualizarse y buscar también por sus medios. La universidad no les puede dar todo, ¿verdad? En ese sentido, digamos, el ministerio de repente cambió de hoy para mañana la manera de evaluar, la manera de planear, o incluso esta pandemia hace que se cambie totalmente la metodología que tiene el sistema educativo, ¿verdad? Y ustedes tienen que estar pues preparados y anuentes a buscar soluciones, ¿verdad? Y a adecuarse y adaptarse a esos cambios. Entonces, para esta asignatura trabajaremos con la plantilla y el esquema que la profesora les ha dicho, ¿verdad? Y si alguien pues tiene, digamos, alguna sugerencia, alguna otra recomendación, pues sobre el camino se puede ir siguiendo. No sé si alguien más tiene alguna consulta o algún comentario, algo que quiera compartir. O Evelyn, no sé si tienes algún cierre o algo más que comentarles. No, quizás decirles que, bueno, que siempre pueden, este curso es de mucho compañerismo y mucha comunicación, creo yo. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que cualquier duda, cualquier, ¿verdad? Consulta, pueden hacerla a través del correo, a través de la plataforma. Inclusive en el manual agregué mi número de teléfono, ¿verdad? Entonces, creo que lo más importante o un factor que va a influir mucho en el éxito es la comunicación que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta, que cualquier consulta es importante que la hagan. Wilson. No, de mi parte, creo que más que todo ya las dudas se van a ir dando de camino. Por el momento, bueno, lo primero que es lo de la primera entrega, creo que por lo menos sí está súper claro. Creo que era parte de las dudas que teníamos en general. Y como digo, ya y el resto yo creo que de camino se van a ir dando las dudas, porque tampoco podemos especular de cosas que no han pasado. Entonces, más bien agradecerles porque de mi parte está todo súper claro y pues siento que por lo menos hay bastantes condiciones de apoyo de parte de la cátedra, ¿verdad? Para que nosotros hagamos el mejor trabajo posible y pues ya seguir adelante nada más. Muchas gracias, Wilson. Sí, precisamente de eso se trata, ¿verdad? La idea es que ustedes se acerquen, tengan la confianza de preguntar a través del foro, a través del correo, ¿verdad? Y con la profesora tengan esa cercanía y aprovechar el semestre al máximo, ¿verdad? Aprovechar estas condiciones, ¿verdad? Muchos profesores, ¿verdad? En ejercicio, profesores que ya tienen 15, 20 años dando clases, desearían poder estar en este curso en este momento, ¿verdad? Aprendiendo sobre nuevas herramientas, sobre nuevas metodologías para desarrollar, incluso sobre clases virtuales, ¿verdad? Y vamos a seguir aprendiendo porque con esto, por ejemplo, el uso de esta herramienta, hay que explotarlo mucho y se van a dar situaciones de repente ajenas al control de uno, ¿verdad? De repente una presentación no se vio bien, algo pasó con la conexión, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ir depurando esos detalles, ¿verdad? Y que ya luego el uso de la herramienta pase a un lado y no perder de vista lo que es propiamente el contenido matemático, la correctitud en ese sentido, ¿verdad? Y pues propiciar un aprendizaje significativo en el estudiante. Entonces, vamos a tratar de asemejar, ¿verdad? Todo lo más posible a una situación real, ¿verdad? Entonces, Evelyn, no sé si quieres hacemos el cierre acá. Sí, solamente indicarles que creo que estaban muy preocupados tal vez al inicio o entiendo como la ansiedad de conocer cuál es el nivel y cuál es ¿verdad? Los contenidos que van a tener que desarrollar, pero indicarles que en estos días, en estas semanas, ¿verdad? Mientras ustedes están resolviendo o realizando esa primera entrega, nosotros nos vamos a comunicar con cada uno para ya indicarles
en qué nivel y con qué contenidos van a tener que trabajar, ¿verdad? Listo, muchas gracias, Evelyn. Y bueno, a mi parte, agradecerles a todos por la puntualidad, por la participación, desearles lo mejor, ¿verdad? En este semestre y pues que tengan, como les digo, esa confianza, esa cercanía de preguntar a mí o a la profesora Evelyn, ¿verdad? Principalmente, que es quien los va a estar acompañando en este semestre. Desearles lo mejor desde ya y buenas noches y que descansen. Cuídense bastante. Gracias. Buenas noches. Y agradecerles por la participación. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.